imaginar que mi papá no tuvo una infancia fácil, que mi mamá no tuvo una infancia fácil. Rompieron dentro de lo que ellos pudieron los patrones. Sí y Joy hablan de su documental que se llama Lo que nunca dijimos, donde revelan cómo fue su infancia y la relación que tenían con su padre, que era pastor y llevaba una vida secreta. Bueno, los hermanos explican cómo pudieron superar y perdonar en un momento la desesperación y el dolor. Vamos a ver. Jesse y Joy podrían definirse hoy en la cúspide de su carrera, con una trayectoria joven pero que ya suman años, y ahora decidieron producir y lanzar un documental titulado Lo que nunca dijimos, un trabajo desgarrador que narra la difícil situación familiar que marcó su niñez y su juventud, principalmente con su padre. Probablemente en algún punto con esta historia mi hermana y yo inspiramos a otras personas contando un poquito de nuestra historia y que sepan que nuestro camino al espacio sideral empezó desde el piso. Aunque hablan de la mala relación con su padre, los hermanos tratan de justificar al señor. Yo me puedo imaginar que mi papá no tuvo una infancia fácil, que mi mamá no tuvo una infancia fácil. Rompieron dentro de lo que ellos pudieron los patrones que ellos venían cargando. Al final nuestro papá era nuestro papá y lo amábamos con todo el corazón, con todos sus defectos. Y como te digo, yo creo que él hizo lo que pudo dentro de lo que podía y yo también hice lo que yo podía para salir y respirar también, ¿no? Las canciones y la música los han sanado, pero no ha sido lo único. Entre terapia, entre lo que hace también el tiempo. Esa etapa también los distanció un poco entre hermanos, incluso la vida del dueto se tambaleó. El perdón entre nosotros yo creo que es algo que se practica todos los días. Siempre ha estado, ¿no? Y es algo que, o sea, tienes seguimos. Hermanos y familia, lo sabrás muy bien. O sea, donde hay cotidianidad siempre va a haber contienda, es parte de las relaciones humanas. Mi hermana y yo seguimos aprendiendo cómo llevarnos mejor todos los días. Por último, Joy nos da la conclusión para todos esos que piensan que ser artista y famoso significa no tener problemas. Nunca sabes lo que hay detrás de un rostro alegre, no tan alegre. Eso es verdad. A veces los fanáticos piensan que los artistas están teniendo todos los días alegres, todos los días contentos, pero tenemos que dar la mejor cara sin importar qué para dar el mejor show que puedan dar. Siempre pones tu mejor cara y no sabes lo que estás pasando y lo que has pasado en tu vida y tus memorias y en tu infancia. Míralos a ellos haciendo este documental pero qué bonito que puedan expresar esto para que otra también. Claro, y es una manera nice o chévere de acercarse a su público. ¿Tú te atreverías a hacer como un documental comentando así de tu vida, de tu historia, de tus... próximamente. ¿Oh, sí? Ok. ¿De qué nos iremos a enterar en ese documental? Pero se van a enterar se imaginan. O sea, que lo cuente todo. Por ahí me hiciste una historia de que le ibas a los Yankees y después tenías que irle a los Mets. Yo le iba a los Yankees toda la vida. De hecho, mi mamá está feliz que ayer los Yankees ganaron. Es verdad. Somos de los Yankees. Tuve un tiempo que tuve que ser de los Mets. ¿Se puede saber por qué o no? Yo sé, pero no quiero ser el chismoso del gordo y la flaca. Hubo un buen tiempo en que Se pone nervioso. Mientras estaba casada tenía que ser Mets. Ajá. ¿Cuántos matrimonios ha tenido Dayanar? Uno, ¿no? Uno. Ya sabemos con quién. Pues entonces estás feliz porque ya le puedes ir a los Yankees, el verdadero equipo de béisbol. Regresé a los Yankees tan pronto. Muy bien.